Perdí un poco de práctica. eh, Porque implica un horario diferente también en la rutina, ¿verdad? Entonces uno se relaja un poco. Entonces como estábamos hablando hoy, tuvimos reunión de los maestros y hay que hacer una pretemporada con los maestros porque arrancar así en frío a veces. Entonces hoy tuvimos una reunión con los maestros, el domingo que viene vamos a estar volviendo a definir y confirmar los materiales, y el siguiente vamos a esperarle ya a los alumnos, a todos, en el horario habitual de la escuela dominical. Y como ya dijeron, les extrañamos mucho en mi familia. Espero que ustedes también nos hayan extrañado. Pareció muy largo la pausa, a mí me pareció largo, pero por gracia de Dios estamos de vuelta, y agradecemos también a todas las personas que estuvieron directa e indirectamente ocupándose de las actividades. Gracias a los mensajeros que estuvieron trayendo la palabra estos días que no pudimos estar. Tenemos la bendición de poder tener recursos locales para hacer eso. Eso es una gran bendición del Señor. Y me gustaría volver a orar para comenzar a compartir la palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana aprender un poco más de tu palabra. Queremos pedirte que tú puedas guiarnos, que puedas enseñarnos, que puedas usar tu palabra para mostrarnos lo que quieres en esta mañana. Gracias porque pudimos decidir y tú permitiste que pudiéramos llegar y estar sentados hoy escuchando lo que vamos a escuchar a continuación. Señor, obra en lo que vamos a escuchar. Queremos darte el control y que seas tú el que nos guíe. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos desafiados a comenzar un nuevo lema en este año. Como congregación, siento en el corazón poder... hay un programa de radio que se titula Volviendo al Génesis. Muy, muy, muy fuerte el título, Volviendo al Génesis, volviendo al origen. Y sentí de parte del Señor que en algún momento quizás puede ser una rutina saludable volver a hacer una pausa y repasar nuestros orígenes. Me refiero a nuestro origen como hijo de Dios. Ese día en el que, como dije en mi oración, ese día donde el Señor nos alcanzó. Que pueden hacer el ejercicio de irse mentalmente a ese cuadro cuando escucharon la palabra del Señor y tocó su corazón el Señor. ¿Quién le es fácil acordarse? Permiso. Hay personas que tienen la memoria tan buena que dicen, era las 3 de la tarde, había una brisa. Yo no me acuerdo mucho. Cuando me bauticé, sí era frío el agua porque hicimos en un arroyo. Y era un arroyo pequeño y tenía que ser grande, entonces se puso una
se cerró el arroyo. Entonces nos bajamos por un pasto así. Me acuerdo de eso, que son cosas así, aparte de los significados, el significado y lo fuerte que fue para mi vida espiritual el bautizarme. Pero a ustedes les es fácil volver a ese cuadro donde realmente la vida cambió un poco en ese momento y luego cambió bastante de cómo uno llevó adelante su vida. El lema que con la ayuda del Señor me gustaría desarrollar es llamados a seguir. La palabra seguidor está muy relacionado con la palabra discípulo y justamente quiero hablar de volver a repasar las bases de ser un seguidor de Jesucristo. ¿Cuáles son los pasos y cuál es la forma en el que la palabra de Dios nos dice que debemos seguir a Cristo? Porque estamos llamados a seguir a nuestro Dios hasta que le podamos volver a ver en gloria, ya sea en vida o cuando, si el Señor permite que partamos antes que Él vuelva, volverlo a ver en gloria. Pero estamos llamados a tener una vida de discípulo. Y el texto que me gustaría usar como columna, como guía este año, se encuentra en Juan 1, el verso 1 y el verso 14. Y básicamente Juan 1 hace referencia de casi una transcripción de lo que es el Génesis. Y habla del principio y dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era lo único que había, no había nada, como el Génesis. En el principio creó Dios con el poder de su palabra los cielos y la tierra. No había nada, solo el verbo. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando del mismo Jesús, el Dios hecho hombre, el poder, el principio de todo, descendió y se hizo hombre. Esa es nuestra mayor referencia. Los pasos de este hombre son los pasos que estamos llamados a seguir, porque somos llamados seguidores de Cristo, cristianos, personas que miran a Cristo para tratar de seguir sus pasos. Hoy cada hijo de Dios está llamado a seguir las huellas de aquel hombre perfecto que fue enviado por Dios desde el cielo, no solamente para dar su vida por cada hombre, sino para mostrarnos cómo vivir una vida que agrada a Dios. Jesús caminó en este mundo y ese caminar dejó huellas que cada uno que decidimos por Él, decidimos seguir. Y esas huellas son las que debemos usar como guía en nuestro caminar. En la Biblia encontramos que dice la palabra
que la luz vino al mundo. Esa luz que nosotros estamos llamados a ser hoy. En un mundo que está de la misma manera. ¿Qué dice a continuación el texto? La luz vino al mundo, pero el mundo lo rechazó, porque amaba más las tinieblas que la luz. Así estamos hoy. Pero independientemente de eso, estamos en la misma condición que Jesús y estamos llamados a seguir sus huellas, a ser esa luz a pesar de que el mundo ama más las tinieblas que la luz que habita en nosotros. Jesús es el Verbo que se hizo carne y vino al mundo y luego envió a su propio Espíritu para que Él pueda estar dentro de cada uno de nosotros, aquellos que abrimos nuestro corazón a Él. De esa manera, Dios estableció, diseñó, pensó que de esa manera podía seguir siendo visible en este mundo natural a través de nosotros, sus hijos. Ese es nuestro gran llamado, queridos hermanos. Somos llamados a ser expositores de Dios. Qué fuerte esa frase. Un expositor. Como saben, a mí me gusta mucho las cosas técnicas, la mecánica y los autos, evidentemente. Y los autos de exposición son autos que están mejor que salidos de fábrica. Y hay una exposición en Estados Unidos que se llama SEMA y en Las Vegas. Barato va a decir. Lo interesante de esa exposición es que ponen espejos debajo de los autos. Entonces uno ve el auto en 45 grados sobre una rampa y un espejo. Entonces uno puede ver todo lo debajo del auto. Porque es un auto que tiene que estar impecable. Nosotros, hermanos, estamos llamados a exponer a Dios. Somos llamados a ser expositores de Dios. Qué fuerte. Vamos a nuestras Biblias, a Filipenses. Vamos a ver unos requisitos para ser usados como expositores. Y hermanos, la intención de esto es que cada uno de nosotros podamos comenzar con este mensaje hoy, Dios mediante todo un año de contenido con respecto a esto. Pero quería partir con esta base que va a ser el requisito fundamental o los requisitos fundamentales para ir desarrollando después quizás cada uno de estos puntos en mayor profundidad. En Filipenses 2, 5 en adelante, son tremendas palabras que nos ayudan un poco a poder extraer estos requisitos. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz.
Eso es lo que hizo nuestro Maestro. Eso es lo que tuvo que hacer Jesucristo para venir a ser hombre en la tierra, hacerse carne. Y nosotros estamos llamados a tener estas cualidades. Yo anoté 5. La primera cosa que menciona el texto: necesitamos tener el mismo sentir de Dios. Dice las primeras palabras del verso 1: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Necesitamos, hermanos, sentir lo mismo. Hermanos, ¿cuántas de nuestras acciones o decisiones cambiarían quizás de una forma rotunda si nos hacemos la pregunta: ¿qué está sintiendo Dios con esto? ¿Qué está sintiendo Dios de dónde estoy hoy? ¿Qué está sintiendo Dios de cuál es mi actitud hoy? ¿Qué está sintiendo Dios de cuál es mi servicio hoy? ¿Qué está sintiendo Dios acerca de qué tan cerca estoy? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El primer requisito que tenemos que cumplir para ser un expositor, para ser un seguidor, para ser un discípulo, no podemos ir a ningún lado si no comenzamos a sentir como Dios siente. Y hermanos, la ventaja es que si llegaste a los pies de Cristo, es que Dios entró y te convenció de pecado y su Espíritu está dentro tuyo. Entonces es aprender a escuchar la voz de Dios que está en nosotros. Y muchas veces no podemos escuchar esa voz porque hay mucho barullo. ¿En dónde? En nosotros. Quizás necesitamos bajar los decibeles, la unidad de medida de volumen de las cosas en nuestras vidas. Quizás debemos apagar algunas cosas. Quizás debemos solamente quedarnos un poco tranquilos. Me hace recordar en casa cuando ya los decibeles se van un poco de distorsión y de todo ya con los dos chicos. Yo les suelo decir, shh, a punto ya, o batacilla. La paciencia está. Solo el Espíritu Santo me sostiene en esos momentos, porque yo ya, mi viejo hombre ya. Entonces necesitamos tener el mismo sentir. Lo segundo, no estimar más alguna posición humana o anhelos humanos sobre lo que Dios nos llamó a hacer. Hermanos, acá yo creo que cada uno tenemos problemas en diferentes niveles, pero ¿qué dice el texto? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, vamos a tratar de traer un poco a la lógica algo que quizás sea demasiado para nuestra comprensión, pero voy a tratar de simplificar. Jesús, Cristo, puso en una balanza ser igual a Dios, a cumplir el propósito de Dios, y ganó el cumplir el propósito de Dios.
Ahora, traigamos eso a nuestras vidas. ¿Qué puede hacer mover la balanza hacia cosas terrenales comparado con cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros? Dios nos está enseñando en su palabra que ni siquiera siendo semejante a Dios se equivale el cumplimiento del propósito que tenemos. Vamos a hacer otro comparativo, quizá un poco atrevido para un ser humano, pero Dios estuvo ¿cuántos años en la tierra? Me pregunta Billy. Tres años. El tiempo igual iba a pasar esos 33 años en el cielo. Él sentado siendo hijo de Dios, todo como Dios, iba a pasar ese tiempo. La palabra está proponiendo de que esos años tuvieron muchísimo más satisfacciones que estando en el cielo, disfrutando como el hijo de Dios, siendo Dios. No había, él puso en la balanza y no había punto de comparación. Y decidió que ser igual, ser de la forma de Dios, ser igual a Dios, no era razón suficiente para no venir a la tierra. Creo que luego de avanzar a sentir como Dios siente, este segundo requisito que la Biblia nos expone para ser un seguidor, para ser un expositor de Dios en el mundo. Hermanos, no hay ningún argumento que vos les pueda dar a Dios para decir, elegí invertir mi tiempo en lo que digas. Paréntesis, lo que a veces nos olvidamos es que, ¿qué dice? Buscad primeramente. No dice únicamente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os vendrán añadidas o por añadidura. El Señor no está queriendo que vos seas un monje que esté allá arriba levitando todo el día y enviando mensajes por WhatsApp a los grupos que tengas. Dios te va a dar una vida plena, completa. Pero Él tiene que estar en el primer lugar. Ser llamado a ser discípulo tiene que estar en primer lugar. No estimar más alguna posición humana o anhelos humanos sobre lo que Dios nos ha llamado a hacer. El 3, despojarnos o negarnos a nosotros mismos. Se va complicando, yo creo que se está cerrando cada vez más chiquito, cada vez más exigente. Nadie, hermanos, dijo que seguir a Cristo era fácil. A veces, al principio, nos parece ilógico no tener nosotros y dejar que otros tengan. Pero hermanos, eso es exactamente lo que Él hizo. Dejó de tener todo para que nosotros podamos tener. Y acá, como ustedes saben, yo soy muy visual. Este año estamos desafiados a que yo tenga una pizarra acá. Si el Señor toca el corazón de alguno de ustedes, o de mí mismo para hacer ya. Ustedes saben cómo se genera una imagen en el ojo. ¿Vieron alguna vez el arbolito que está al revés? ¿Alguna vieron? O si no vieron, vamos a hacer
vamos a hacer un poquito el ejemplo. A ver, este no sé si está cargado o no. Está cargado, bueno. Ustedes saben que si básicamente yo pongo esto acá y yo me paro a una distancia, esa imagen así de grande en el ojo se va achicando de una manera que termina en casi nada. Es dos rectas que se encuentran y finalmente se cruzan. Esa imagen se forma en mi ojo detrás, 2 milímetros, pero está al revés. Tienen que buscar en Google para ver. Voy a traer una imagen el domingo que viene porque de esto vamos a hablar mucho. Este es Dios. Ya se fue ya. No, para los músicos sí, ¿verdad? Ah, no. De acá ya Ricky ya se quería traer su diezmo ya. No, ¿verdad? Voy a abrir Ricky acá. No, en el ejemplo que quiero es que Dios era enorme, enorme. Y se tuvo que hacer chiquito para que después nosotros podamos ser un poquito más grandes de lo que éramos. Necesito dibujar, ¿verdad? Entiendo. Pero me imagino que entiendo, ¿verdad? Vamos a usar otro ejemplo. Acá voy a necesitar. Así más o menos. Esas cosas me pasé pensando en mis vacaciones. O sea, si oraron para que el Señor obre, no sé si eso es una respuesta, pero hermanos, pensar así como trayendo esa verdad en una forma gráfica. Negarse es imprescindible. No vamos a pretender que Dios obre en nuestras vidas si no estamos dispuestos a negarnos. El resistirnos a eso es directamente proporcional a resistir a lo que Dios quiere hacer en nosotros. No hay forma. Porque Él ya mostró. Él se achicó. No se puede hacer de otra forma. Despojarnos, negarnos a nosotros mismos. Para las visitas hoy tenemos Santa Cena, entonces son 15 minutos adicionales. 13. ¿Verdad? El número 4. Estamos en los requisitos para ser usados como expositores, como seguidores, para que Dios pueda usarnos en el discipulado, para mostrarle a las personas a Cristo a través de nuestras vidas. El cuarto, tener la capacidad de sentir la necesidad de servir. Hermanos, cuando Dios empieza a crecer en nosotros, no hay forma de aguantar el deseo de servir. No hay. Creo que a las personas que Dios nos llamó para algo específico,
Yo no puedo dejar de pensar en sermones. No puedo. No. Es decir, ya fui tentado, hermanos. Ustedes si están orando quizás o algo parecido. Ya fui tentado muchas veces de, como dice Marcelo, X, ¿verdad? No va. El Señor arde adentro. No te deja. Entonces, hermanos, uno de los requisitos para ser usado por Dios es tener la capacidad de sentir la necesidad de servir. Hermano, parecería ser que nosotros no podemos dejar de mirar las necesidades. Un seguidor de Cristo siente la necesidad de servir. Número 5. Desarrollar la capacidad de obediencia, aunque esto represente humillación. El texto nos recuerda que estando en la condición de hombre, dice nuestro Maestro Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Evidentemente que el Señor, hermanos, no nos va a pedir que nosotros muramos, que nos colguemos en la cruz. Eso alguien ya hizo. Entonces ese sacrificio, ¿cómo es que dicen de autoflagelarse? Eso alguien ya derramó su sangre. No hace falta que vos mueras por nada o por nadie, ni por vos mismo. Eso es algo que Cristo ya hizo. Pero el Señor está hablando acá de desarrollar una capacidad para la obediencia, aunque esto implique cosas no agradables al principio. Una obediencia jamás puede ser una condenación a la tristeza, una condenación a la amargura, porque Dios dice, hay promesas para la obediencia, pero quizá al principio no dé gusto. Al principio quizá no dé gusto porque va a estar la carne ahí. Y vos tenés que manejar la carne, porque si no, te va a llevar por otro lado. La obediencia no es siempre gozo al principio. Es igual que la disciplina. Ninguna disciplina trae al principio algo bueno, pero tiene frutos apacibles. Y eso conviene más que sea al revés, que al principio sea apacible y después traiga dolores de hueso. Ese dolor de hueso de dengue que la hermana ya no está acá, chikung, le agarró a Alicia. Hermano, yo cuando tuve, me dolía parte del cuerpo que yo no sabía que estaban en mí. Ese paréntesis no, ¿verdad? Para que el pastor no pueda dormir, hermano. Un pastor que no pueda dormir. Si oración así, vos, tipo que te caes, no vaya así, ¿verdad? Tuve que orar mucho para dormir porque dormí poquísimo. El dolor de rodilla es tortura cuando te agarra, ¿verdad? Y el dengue de fiebre, ¿verdad? Dormí en la ducha o algo así, no sé. ¿Sí? Para que no te quemes mientras dormís. Bueno, vamos a terminar. Todos estos requisitos, hermanos, ya dijimos que no son nada fáciles ni sencillos, por lo que demanda una vida constante de decisiones y acciones para que podamos ser dignos de ser llamados seguidores de Cristo. Hermanos, ese título pesa. Y yo creo que cada tanto hay que revalorizar ese título de cristianos, de discípulos, porque tiene un precio a pagar. Y muchas veces el mundo desvaloriza y me temo
que también las iglesias mucho se desvalorizan. Se piensa que 45 minutos a la semana te hace un cristiano. No, hay cristianos express. No hay pedido ya de santidad. Eso es algo que siempre costó, siempre va a costar, pero trae frutos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Queremos dejar delante de ti todo esto que hemos escuchado. Pedirte que realmente en este año tú nos ayudes a poder valorizar, a poder darle el lugar, el espacio realmente que tiene que ocupar el ser un seguidor tuyo. Ayúdanos a que en este año podamos como personas, y si tú lo permites como iglesia, ser un grupo que está con muchas de estas características. Ayúdanos en tu nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, pastor.